te vamos a poner... Mira, en esa pantalla vas a ver la cara de alguna mujer que son como tú, pionera. Mira, Greta, conoces a esta niña, ¿no? Ah, sí, esta niña que no come en plástico, ¿no? ¿Que no? Que no quiere comer en plástico. Que no quiere comer en plástico. Bueno, ella va haciendo lanzando el mensaje, ¿no? De Sí, concienciarnos claro, a todos. claro, claro, ¿A ti qué te claro. parece? Te veo un poco... A mí me parece que es muy chica para dar mítines. Sí, ¿no? Todavía... Que vaya al colegio. Tiene que crecer. Bueno, vale. Greta, Lo siento. No, está bien, es tu opinión. Lo siento. Bueno, además, si ponemos... Los plásticos no hay que tirarlos a la calle ni al bate ni al mar. Pero esta niña es lo pequeñita y que estudie un poquito más, ¿no? Bueno, ¿tú crees que...? Que está llevando el dinero del mundo entero. Pero bueno, ella lanza su mensaje, ahí queda. Vamos a ver esta otra cara de mujer. Ay, esta es maravillosa. Sí. No es real, pero es realeza. Bueno, real también. Está bien, ¿no? Digo yo. Está bien llevado, está bien llevado. Digo yo. Mira, otra cara que tenemos ahí. ¿La conoces? A la reina Leticia, ¿la conoces? Ah, esta es la reina de verdad. Ah, amigo. Para mí. Para mi corazón, para mi corazón. Pero Sí. Leticia es una gran mujer, ¿eh? Ahora coñas aparte. Sí, sí. Perdón, sí. bromas aparte. Pero te decía, no la conoces a la reina Leticia. No, conozco a la anterior, a la suegra. Sofía. Sí, a la suegra. Sofía maravillosa y el rey emérito maravilloso. Mira, esa foto ahora sería imposible con el pitillo en la mano. Bueno, ¿Qué? imposible. Digo, esa foto ahora sería imposible. Ella y con yo el somos las únicas dos cantantes que hemos tenido un cigarro en la mano todo el día. ¿Ves? En los estudios, en las portadas de los discos, ella aquí. Sí, en el disco de Sabina tengo. Alguna hierba era, ¿no? Alguna hierba mala. Eso, ya, todo depende cómo se use. Además que Sí, las puñaladas son las eso sí- malas. Esas sí que son malas, esas sí que son malas. Pero Pues de esas hay que huir. todo depende de las dosis. En fin, bueno, vamos a pasar. No, vamos a hablar de Vamos dosis. a pasar para ahí. Bueno, Lola Flores, qué grande era, ¿no? La más grande del mundo para mí. Esa sí que era grande. Y esta... ¿Y esta quién es? Que se haga las uñas, ¿no? Rosalía. ¿Quién es? Rosalía. Ah, Rosalía. Yo tengo una prima que se llama Rosalía. Pero no es tu prima. Pero salvando las distancias que hay que salvar por cuestiones generacionales. Esto fue... Sí. Lo tuyo fue hace unos años, Rosalía está ahora... Ah, que esta niña era que canta, perdona. Exactamente. Ay. No, quiero decir... de despiste. No, de despiste nada. No, hombre, vamos a ver. Yo te digo una cosa, porque por las uñas, ¿eh? Pero si no, no la hubiera reconocido tan fácilmente. ¿Eh? No, las Pero no lo uñas hubiese, perdona, con esa cosa como de la caperucita roja, no lo hubiese Exacto. reconocido. Claro, a mí me pasó también, después, claro, con las uñas de jamás decía Rosalía. Sí que es verdad, esta niña canta muy requete bien. Y ahí está. Y además está en su momento culminante, ¿no? Pues sí. Sí, por eso digo que yo establecí ese paralelismo entre aquel momento maravilloso. ¿Qué quiere? Un favor, porque antes te vamos a mostrar unas imágenes. Tú conoces a Marlene Mugo, Sí, hombre, claro. ya nos lo dijo. Y te dejo una pregunta grabada. Estuvo la semana pasada aquí en el escenario con nosotros. ¿Es que quiere la mogó? Yo te pongo la pregunta. Te pongo Se la te ha pregunta. caído la gafita. Se me quedaron las gafas. Por qué llevarlas susto. donde no debo. Las tengo aquí en el bolsillo. Claro. Mira, escuchamos entonces a Marlene. La vemos ahí en... Sin verte desde nuestro viaje en Cuba. No sé si te acuerdas. Pues te quería preguntar. Digo de amor, voy y vengo aquí para acá con él, ya sabes, ¿no? Se separa, se... Está. Esto hay que
nos acompañes, de verdad. Muchas gracias, Galloso, te amo. Ya, y nosotros aquí también. Ahora te voy a pedir un favor. Dime. Esto fue el regalo de Marlene. Bueno, un regalo un poco endiablado, ¿no? Conoces a Francisco, ¿no? A nuestra voz mediterránea, ¿no? Piensa ¿qué le preguntaríamos a Francisco? ¿Va a venir la semana que viene? Ah, pues yo qué le ¿Qué preguntaría. le preguntaríamos ¿a ti qué se te ocurre? Yo soy una gran admiradora de él y me encanta cómo es él, cómo es Paquita, su mujer. Así que le quiero pedir. ¿Dónde tenemos la cámara para que María mire la cámara y le grabamos la pregunta para que después Francisco la semana que viene pues nos la conteste? ¿Cuál es mi cámara? Aquella que ¿Cuál? tiene... ¿La cabeza? Sí, hay una cabeza detrás. Tú dile. Vale. Ahí tienes a Francisco. Francisco, que te vaya muy bonito. ¿Qué es lo que hace últimamente para estar tan bueno? ¿Echa muchos polvos o qué? Pues ya tenemos un minutito la semana que viene. Gracioso. Que cuando venga Francisco a ver como Lidia. Es que si se lo digo no viene ya. Hombre, por supuesto que no viene. No voy, ya, os voy a ¿O contar. tienes que echar dos en el lote antes de venir? María Jiménez, insisto, estamos de verdad que muy contentos. Después nos cantas otra canción, ¿verdad? Vale, Después. sí, después. Ela, e mira que roupa tan estupenda temos posta porque pertence aos Mira que alumnos fantasía. de estudos superiores de moda da Escola Mestre Mateo daqui de Santiago que fixeron un proxecto para reinventar a bata cruzada. Que che parece?